the fruitfulness of our life and mission in this world los frutos de nuestra vida y la misión en este mundo is directly related to the depth of our relationship with the Lord. Está directamente relacionada con la profundidad de nuestra relación con el Señor. Pope John Paul II says, el Papa Juan Pablo II decía, the universal call to holiness la llamada universal a la santidad is closely linked to the universal call to mission. Está íntimamente unida a la llamada universal a la misión. Every member of the faithful is called to holiness and to mission. Cada uno de los fieles estamos llamados a la santidad y a la misión. That was from section 90 of his encyclical Mission of the Redeemer. Esta es la sección 90 de la encíclica La Misión del Redentor. When every single pope from St. John the 23rd up until Pope Francis identify the fundamental purpose of Vatican II, they say this. Todos los papas desde Juan XXIII hasta Juan Pablo II dicen que la misión del Vaticano II es esta. Renewal for the sake of evangelization. La renovación para la evangelización. And the central element of renewal is renewal in holiness. Y el elemento central de la renovación es la renovación en la santidad. All the popes say that chapter 5 of the Constitution on the Church is absolutely essential. Todos los papas dicen que el capítulo 5 de la Constitución de la Iglesia es esencial. And that chapter says that every single baptized person is called to the fullness of holiness. En ese capítulo se dice que toda una llamada fundamental es la llamada de todo bautizado, es la llamada a la santidad. That holiness isn't just for a few special people. Que la santidad no es solamente para unos pocos, para una gente especial. It's not just for priests and nuns. No es solamente para los sacerdotes y las monjas. It's not just for members of movements. No solamente para los miembros de los movimientos. It's for every single person. Sino que es para cada uno de nosotros. St. John Paul II also says, San Juan Pablo II también dice, I have no hesitation in saying no dudo al decir that all pastoral initiatives must be set in relation to holiness. Que todas las iniciativas pastorales tienen que ver con la santidad. He says the time has come to repropose wholeheartedly to everyone. Ha llegado el momento de proponer de nuevo con todo el corazón a todo el mundo This call to holiness. esta llamada a la santidad. The whole life of the Christian community Toda la vida de la comunidad cristiana, and of Christian families de las familias cristianas, must lead in this direction. debe guiarnos en esta dirección. Where does this come from, this call to holiness? ¿De dónde nos viene esta llamada a la santidad? It comes from God himself. Viene del mismo Dios. It's because I am holy, you must be holy. Porque Él nos dice, yo soy santo, vosotros debéis ser santos. We have been created for one purpose. Hemos sido creados para un fin. To be one with God for all eternity. Para ser uno con Dios para toda la eternidad. And it's impossible to be one with God for all eternity. Y es imposible ser uno con Dios para toda la eternidad without being holy. Sin ser santo. There are only saints in heaven. Solamente los santos llegan al cielo. I know that sounds shocking. Ya sé que esto puede asustar. It doesn't mean you have to be a canonized saint. No significa que uno tenga que ser un santo canonizado. But you have to be somebody who has said yes to Jesus. Pero tienes que ser alguien que haya dicho que sí a Jesús. And allowed him to remove from your life every disordered desire. Y que le hayas permitido que Él quite de tu vida todo deseo desordenado. Every attachment to sin. Todo apego al pecado. So that all we're left with is love. Para que lo único que nos quede sea el amor. Another way of talking about holiness is how Jesus talks about it. Otra manera de hablar de la santidad es como Jesús habla de la santidad. He says what this is all about. Lo que de lo que hablamos, de lo que se trata, is loving God. Es de amar a Dios. With your whole heart, your whole mind, your whole soul, your whole strength. Con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente, toda tu fuerza. And your neighbor as yourself. Y a tu prójimo como a ti mismo. So growing in holiness
isn't just a matter of how many rosaries we say. Así que crecer en santidad no se trata de cuántos rosarios rezamos al día, Although it's good to say rosaries, aunque es bueno rezar el rosario. I say them. Yo lo rezo Mary asked us to. y María nos pide que lo hagamos. But growing in holiness isn't a matter of counting the things we do. Pero crecer en santidad no se trata de contar las cosas que hacemos. It's a matter of allowing our heart to be transformed into hearts of love. Se trata de dejar que nuestros corazones se transformen en corazones de amor. So growing in holiness is growing in love. Así que crecer en santidad es crecer en amor. And it's a lot harder to grow in love than to say an extra rosary. Y es mucho más difícil crecer en amor que rezar un rosario extra. But it's absolutely essential. Pero es absolutamente imprescindible. And without God we can do nothing. Y sin Dios no podemos hacer nada. But with Him all things are possible. Pero con Él todo es posible. Even growing in love. Incluso crecer en el amor. Even growing in holiness. Incluso crecer en santidad. Even becoming a saint. Incluso hacerse santos. We used to have a saying in the Cursillo movement. Solíamos tener un dicho en los cursillos, el movimiento de cursillos. Christ and I are an overwhelming majority. Cristo y yo somos mayoría absoluta. Whatever the difficulty, whatever the problem, whether it's external or internal, Cualquiera que sea la dificultad o el problema, ya sea externo o interno, Christ and I Cristo y yo are an overwhelming majority. somos una mayoría aplastante. What's another definition of holiness? ¿Cuál es otra definición de la santidad? Therese of Lisieux Teresa de Lisieux says holiness is saying yes nos dice que la santidad es decir que sí to whom God has created us to be. a quien Dios quiere, nos ha creado a quien Dios nos ha creado, nos ha llamado a ser. Who resist His grace in nothing. Aquel que no resiste su gracia en nada. Sometimes we feel like holiness is a burden that God is placing on us. A veces sentimos que la santidad es como una carga que Dios nos ha puesto sobre los hombros. It's a blessing He's trying to give us. Pero sin embargo no es así, es una bendición que Él está intentando darnos. He's trying to help us become the person we were created to be. Nos quiere ayudar a ser esa persona que Él, para la que nos ha llamado a ser. Our true self, Nuestro verdadero yo, our true beauty, la verdadera belleza, our true goodness, la verdadera bondad, our true mission in life. la verdadera misión que tenemos en la vida. Teresa of Avila gives another definition of holiness. Teresa de Ávila nos da otra definición de la santidad. She says what it means to grow in holiness is to bring our will into union with God's will. Lo que significa crecer en santidad es llevar nuestra voluntad, unir nuestra voluntad a la voluntad de Dios. To love what God loves. Amar lo que Dios ama. To desire what God desires. Desear lo que Dios desea. To hate what God hates. Odiar lo que Dios odia. What does God hate? ¿Y qué es lo que odia Dios? He hates what blocks His people from the happiness He created them for. Odia todo aquello que bloquea, que aleja a sus hijos de la felicidad para que Él los ha creado. He hates sin. Él odia el pecado. He hates what blocks His people from the happiness He created them for. Él odia todo aquello que separa a sus hijos de la felicidad para la que Él los ha creado. We've all heard about the call to holiness. Todos hemos oído hablar de la llamada a la santidad, But one thing I've discovered pero algo que he descubierto, is that all of us sometimes respond like this. Que todos nosotros a veces respondemos de esta manera. I know I'm called to holiness, Sé que estoy llamado a la santidad, but, pero and we have excuses. tenemos excusas. We have reasons for now, this is not a good time. Tenemos razones por las que decir, bueno, es que ahora no es buen momento. So I'm going to identify some of the attitudes in our own mind Así que voy a tratar de identificar algunas de las actitudes en nuestra propia mente that hold us back from a full-hearted surrender. que no nos dejan, que nos alejan, que no nos dejan someternos por completo. And I hope before we finish this afternoon, Y espero que antes de que acabemos en esta tarde, all we say is yes. todo lo que podamos decir sea sí. No more yes, but. Ya no digamos sí, pero. So what's one of the most common
things in our mind that blocks us? Así que, ¿cuál es una de las cosas más comunes que tenemos en nuestra mente que nos bloquea? It goes like this. Es esto. I know I'm called to holiness, but I'm just a lay person. Yo sé que estoy llamado a la santidad, pero solamente soy un laico. I've got family concerns. I've got financial concerns. Tengo preocupaciones familiares, tengo preocupaciones económicas, I've got health concerns. tengo preocupaciones de mi salud. I've got teenage daughter concerns. Tengo una hija adolescente que me preocupa. I know I'm called to holiness, but it's really the priests and nuns who are called to holiness. Yo sé que estoy llamado a la santidad, pero realmente son los sacerdotes y las monjas los que están llamados a la santidad. I'm just a lay person. Yo solamente soy un laico, Okay. Just a lay person. solamente un laico. You mean all you are is somebody created in the image of God? ¿Quieres decir que todo lo que eres es una persona creada a la imagen de Dios? Oh, I'm really sorry to hear that. Dice, lo siento mucho oír esto. What a lowly state. ¿Qué estado más bajo? Just created in the image of God. Simplemente creado a imagen de Dios. A baptized lay person? Una persona, un laico bautizado. Somebody who Jesus died for? Alguien por quien Jesús ha muerto. Somebody in whom the Holy Trinity has come to dwell? Alguien en quien reside la Santísima Trinidad. Somebody who's a beloved son or daughter of the Father? Alguien que es un hijo, una hija amada del Padre. Somebody who's part of Jesus' own body? Alguien que es parte del mismo cuerpo de Cristo. Somebody who's nourished on his body and blood? Alguien que se alimenta de su cuerpo y de su sangre. Somebody who's a temple of the Holy Spirit? Alguien que es un templo del Espíritu Santo. You know what it says in 1 Corinthians chapter 6? ¿Sabéis lo que dice en 1 de Corintios 6? God says, if somebody destroys my temple, I will destroy them. Él dice, si alguien destruye mi templo, yo lo destruiré a él. The Lord considers us so precious in His sight. El Señor cree que somos tan preciosos a sus ojos. No more just a lay person. Ya nada de simplemente soy un No simple more. laico. No more. Nada de eso. No more. Nada de Okay. eso. Second thing that's in our mind La sometimes. segunda cosa que tenemos en la cabeza a veces. I know I'm called to holiness, but mañana. Sé que estoy llamado a la santidad, pero mañana. Mañana. See, I can speak Spanish. ¿Veis? Puedo hablar español. Mañana. We Mañana. all know that. We always think that there'll be a better time sometime in the future Siempre pensamos que habrá un momento mejor en algún momento en el futuro, where it'll be more easy for us to respond to God's call. donde será mucho más fácil para nosotros responder a la llamada de Dios. People say, La gente dice, when I get married, then. cuando me case, entonces sí. Other people say, when my husband dies, then. Otra gente dice, bueno, pues cuando mi marido se muera, entonces sí. Just kidding. Just kidding. Estoy de broma, ¿eh? Or when my children are grown and out of the house. O cuando mis hijos crezcan y se vayan de casa. Or when I retire. O cuando me jubile. Or when this health issue is resolved. O cuando este problema de salud que tengo se resuelva. Or when I get a job. O cuando consiga un trabajo. They're all bad excuses. Todas son excusas muy malas. There'll never be a better time than right now No habrá nunca un momento mejor que este to say an unreserved yes to the Lord. para decirle al Señor un sí sin reservas. Because we don't know how much longer we have to live, do we? Porque nosotros no sabemos cuánto tiempo nos queda de vida, ¿verdad? I don't know if the Spanish doctors have the courage to tell you this. No sé si los médicos españoles tienen la valentía de deciros esto. Did you know that everybody here today has a terminal illness? ¿Sabéis que todos los que estamos aquí hoy tenemos una enfermedad terminal? Everybody is going to die. Todos los que estamos aquí nos vamos a morir. Yes, it's true. Es verdad. Some of us know what we're dying from. Algunos sabemos de lo que nos moriremos, Some of us don't. otros no lo sabemos. We are all on our way to dying, yes. Pero todos estamos de camino a morirnos. We don't know how much longer we have. No sabemos cuánto tiempo nos queda. That's why one of the Psalms says, meditate on the shortness of life Y esta es la razón por la que uno de los salmos dice, medita And en learn.
lo corta que es la vida and learn wisdom. y aprende la sabiduría. Life is short. La vida es corta, It's passing like that. pasa así. It's like a flower that comes up in the morning and the hot Spanish sun wilts it at night. Y es como una flor que sale por la mañana y el sol la marchita por la noche. Life is so short and only one thing is necessary. La vida es tan corta que solo hay una cosa que sea necesaria. That we love God and our neighbor as much as we possibly can. Que amemos a Dios y a nuestro prójimo todo lo que podamos. On this earth, in this life. En esta tierra, en esta vida. Also, why postpone the greater happiness that deeper holiness brings with it? ¿Y por qué vamos a posponer la gran felicidad que la santidad puede traernos? Why put off till later? ¿Para qué vamos a dejar para después? The greater freedom. La gran libertad. The greater joy. La gran alegría. The greater love. El gran amor. The greater courage. La gran valentía. The greater clarity about our purpose in life. La gran claridad de cuál es nuestro fin en la vida. That deeper union with God brings with it. Esa unión profunda con Dios. So now is the hour. Así que ahora es el momento. If you hear His voice today, así que si oyes hoy su voz, harden not your heart. No endurezcas tu corazón. We don't know if there'll be tomorrow. No sabemos si existirá un mañana. Jesus tells us directly. Jesús nos lo dice directamente. Don't worry about tomorrow. No os preocupéis por mañana. You got enough troubles for today. Ya tenéis suficientes problemas para hoy. Yeah, today is what we have. Hoy es lo que tenemos. Okay. Now, another thing that happens to us sometimes. Otra cosa que nos sucede a veces. We read lives of the saints. Leemos las vidas de los santos. And we are inspired. Y aspiramos. But sometimes we also feel discouraged. Pero también a veces nos sentimos desanimados. We say, oh, you know, Teresa of Avila never went to sleep until she said her rosary. Vemos, pues Teresa de Ávila nunca se iba a dormir antes de rezar el rosario. Sometimes I go to sleep and I don't say my rosary. A veces yo me voy a dormir y no he rezado el rosario. I don't think I have what it takes to be a saint. Así que yo no tengo lo que hace falta para ser santo. Or we read about Saint Catherine of Siena. O leo de Catalina de Siena. And she lived on Holy Communion for years in her life. Vivió durante años solamente recibiendo la Sagrada Comunión. We say, oh, I like food too much. Y yo pienso, es que a mí me gusta mucho comer. I can't do that. Yo eso no voy a ser capaz. I can't be a saint. No puedo ser santo. Now wait a second. Un momento. Thérèse Lisieux, she had the same feeling. Teresa de Lisieux se sentía igual. She read the lives of the saints. Ella leyó las vidas de los santos. And she said, I'd really like to be one of these saints. Y decía, realmente me gustaría ser como uno de estos santos. But I don't feel attracted to these great penances that they do. Pero no me siento atraída a estas grandes penitencias que hacen. I look at the steps you have to take in the spiritual life. Veo los pasos que hay que dar en esta vida espiritual. I don't think I can do it. Y creo que no lo puedo hacer. And she says, I wonder if there's a shortcut for people like me. Me pregunto si habrá un atajo para gente como yo. I'll share that with you in a few minutes. Y esto lo voy a compartir con vosotros en unos minutos. So a lot of us get discouraged about our own weakness. Así que algunos de nosotros nos desanimamos con nuestras propias debilidades. And we say to ourselves, y nos decimos, I don't think I'm going to be ready for heaven when I die. Creo que no voy a estar preparado para el cielo cuando me muera. So I'm going to aim for purgatory. Así que voy a apuntar al purgatorio. Now, there's two problems with that. Tenemos dos problemas con esto. Nowhere in the Bible does Jesus say aim for purgatory. No hay ningún sitio en la Biblia donde Jesús diga que hay que apuntar al purgatorio. Even in the Catholic Bible with all the extra books. Incluso ni siquiera en la Biblia católica con todos los libros extras. The whole message of the Bible is become holy as God is holy. Todo el mensaje de la Biblia dice, sed santos como yo soy santo. Or as Jesus said, be perfect as your heavenly Father is perfect. Jesús dice, sed perfectos como vuestro Padre del cielo es perfecto. Be perfectly who you were created to be. Estáis llamados, habéis sido creados para ser perfectos. So that's one problem. Así que este es un problema. The second problem El segundo problema is we don't always hit the target we aim for. Es que a veces no damos en la diana hacia donde apuntamos. And if we're aiming for heaven, Así que si apuntamos al cielo but miss, y fallamos, thank God for purgatory. gracias a Dios por el purgatorio.
But if we're aiming for purgatory Pero si apuntamos al purgatorio and miss, y fallamos, I hear it's hell to miss purgatory. creo que si fallamos, pues nos queda el infierno. Okay. St. John Paul II says, in order to make progress in the spiritual journey, we have to become familiar with the wisdom of the church. Así que para Juan Pablo II nos dice que tenemos que familiarizarnos con la sabiduría de la Iglesia. He particularly says we have to come into contact with the wisdom of the doctors of the church in the area of spirituality. Tenemos que entrar en contacto con la sabiduría de los doctores de la Iglesia con respecto a la espiritualidad. I think there's about 35 or 36 doctors of the church right now. Creo que ahora mismo hay como unos 35 o 36 doctores de la Iglesia. And what it means to be a doctor of the church is to be a saint, Y lo que significa ser un doctor de la Iglesia es ser santo, but also somebody with a depth of wisdom that's useful for the whole church. pero también ser alguien con una profundidad en su sabiduría que es útil para toda la Iglesia. So some saints have been recognized as doctors, for example, Thomas Aquinas. Así que algunos santos han sido reconocidos como doctores, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino, Because he's so good at systematic theology. porque es tan bueno con una teología sistemática. Or St. Alphonse Liguori, St. Alphonsus Liguori, San Alfonso de Ligorio, was recognized as a doctor of the church. que fue reconocido como santo de la Iglesia, Because como he's so doctor good, de la so good Iglesia, at moral theology. porque era muy bueno con la teología moral. Or John Chrysostom O San Juan Crisóstomo was recognized as a doctor of the church. fue reconocido como doctor de la Iglesia, Because he's so good in commenting on Scripture. porque es muy bueno comentando las Escrituras. But a number of these saints were recognized as doctors of the church Pero algunos de estos santos son reconocidos como doctores de la Iglesia because of the wisdom God gave them por la sabiduría que Dios les dio about how we make the spiritual journey. sobre cómo en este camino espiritual, How we get from baptism to the beatific vision. How do we make the journey from baptism to the beatific vision? How do we make the journey from being baptized to the beatific vision, the vision of God in heaven? Así que cómo hacemos este camino desde el bautismo hasta esta visión de Dios en el cielo. And he particularly names 4 of these doctors of the church in one of his documents. Y precisamente habla de 4 de estos doctores de la Iglesia en uno de sus documentos. John of the Cross, San Juan de la Cruz, Teresa of Avila, Teresa de Ávila, Teresa of Lisieux, Teresa de Lisieux, and in order to keep the 3 Carmelites humble, y para mantener a los 3 carmelitas humildes, he also named a Dominican, también nombró a un dominico, Catherine of Siena. Catarina de Siena. But there are also other doctors of the church in the area of spirituality. Pero también hay otros doctores de la Iglesia en el área de la espiritualidad, People like Francis de Sales, alguien como San Francisco de Sales, Bernard of Clairvaux, St. Bernard of Clairvaux. San Bernardo de Claraval, Okay, yeah. St. Augustine. San Agustín. So, John Paul II says that once you read these doctors of the church, Así que San Juan Pablo II dice que en cuanto leemos estos doctores de la Iglesia, you're going to discover 4 basic principles that guide the spiritual life. vamos a encontrar 4 principios básicos que guían la vida espiritual. So in the rest of the time we have, I'm going to quickly go through those 4 principles Así que el tiempo que nos queda voy a hablar de estos 4 principios and then comment on each one as we have time. y hablar de cada uno de ellos según el tiempo que tengamos. Principle number 1, El principio número 1, the spiritual journey is totally dependent on the grace of God. este camino espiritual depende totalmente de la gracia de Dios. We can't make ourselves holy. No podemos hacernos santos a nosotros mismos. Only God is holy. Solamente Dios es santo. Only God can work holiness in a person's life. Solamente Dios puede obrar esa santidad en la vida de una persona. Second principle, El segundo principio,
Even though the spiritual journey is totally dependent on the grace of God, Incluso aunque este camino espiritual depende totalmente de la gracia de Dios, our effort is necessary. nuestros esfuerzos son necesarios. It's not sufficient, No es suficiente, but it's necessary. pero es necesario. We have to do our part. Tenemos que poner de nuestra parte. Third principle. El tercer principio. There are sometimes painful dimensions to the process of transformation. A veces hay unas dimensiones dolorosas en este proceso de transformación. As the Lord straightens out the crooked parts of our soul, Mientras el Señor empieza a expandir todas estas partes de nuestro corazón, it can be painful. esto puede ser doloroso. It's what John of the Cross describes as dark nights. Es como lo que San Juan de la Cruz describe como la noche oscura. Fourth principle of the Y el cuarto spiritual journey. principio, Even though it takes some effort, a pesar de que requiere esfuerzo, even though there are some painful dimensions to it, incluso que hay una dimensión dolorosa en este proceso, there is no journey more worth making, no hay ningún camino que merezca más la pena, because it leads us to a place of deep union with the Lord, porque nos lleva a un lugar de una unión profunda con el Señor, even on this earth, incluso en esta tierra. out of which comes apostolic fruitfulness. Y en esto podemos dar un fruto espiritual. And that's why I'm spending time on this. Y esta es la razón por la que estoy pasando tiempo explicando esto. If we want there to be greater fruitfulness in our life as a movement, Si queremos dar más fruto en nuestra vida como movimiento, we have to pursue deeper union with God. tenemos que perseguir esta unión más profunda con Cristo. It isn't just a matter of spreading the movement externally. No se trata de expandir el movimiento de manera externa. Our own union with the Lord is going to be the font out of which living waters continue to flow. Nuestra unión con el Señor va a ser ese manantial que haga que ese agua viva fluya. I sometimes run into groups A veces voy a grupos where they want to kind of keep repeating the same experience. donde quieren seguir repitiendo la misma experiencia. They're holding on to a certain experience they had in the past, Se agarran a una experiencia que tuvieron en el pasado and they want to stay there. y quieren quedarse ahí. They want to repeat that. Quieren repetir eso. And there's certain good things about that, Y hay algunas cosas buenas sobre eso, but sometimes it closes us off pero a veces esto nos cierra, to where the Lord wants to move us, no deja que vayamos hacia el lugar donde el Señor nos quiere llevar, because we're holding on to something from the past. porque nos estamos agarrando a algo del pasado. A good thing, Lo bueno, but good things can sometimes block us from the next thing that God has for us. a veces las cosas buenas impiden que demos el siguiente paso hacia algo que Dios tiene para nosotros. Okay, let's take a look at principle number 1. Así que echémosle un vistazo al principio número 1. Spiritual journey is totally dependent on the grace of God. Este camino espiritual depende totalmente de la gracia de Dios. Here's where Saint Therese is such a good teacher. Y Santa Teresa, esta es una maestra excelente. I told you she was wondering if there's a shortcut for people like her. Entonces, Teresa del Lisieux se preguntaba si había como un atajo para la gente como ella. And this is how she describes the shortcut she found. Y esto es la manera en la que ella describe este atajo que ha encontrado. She says, once I learned how to rest in the arms of Jesus, Una vez que he aprendido cómo descansar en los brazos de Jesús, it was amazing what I began to understand and see. es impresionante lo que empiezo a entender y lo que empiezo a ver. That's how she described it. Esto es como ella lo describe. She was talking about resting on the heart of Jesus, Está hablando de descansar en el corazón de Jesús, having complete confidence in the power of God's love to transform her. de tener una absoluta confianza en el poder transformador de su amor. Recognize her weakness, but casting her weakness on the Lord. Reconoce sus debilidades, pero le entrega sus debilidades al Señor. And she illustrates how this worked in her life by telling a story. Y ella nos muestra cómo esto funciona en su vida, nos cuenta una historia. She writes in her story of a soul. Escribe en Historia de un alma. She says, I've been in the convent almost 7 years. Dice, llevo en el convento casi 7 años. She only had another year or two to live. Solo le quedaba un año más antes de morirse. She died at the age of 24.
se murió cuando tenía 24 años. suffocating from tuberculosis. Se asfixió a causa de la tuberculosis. When I read the lives of these young saints, Cuando leo las vidas de estos jóvenes, de estos santos tan I jóvenes, say, Ralph, you better get going. y me digo a mí mismo, bueno, tengo que ponerme en marcha. I'm on the slow path. I'm on the slow path. Yo voy por el camino lento. John of the Cross says you could go straight up the mountain, Uno podría ir directamente a lo alto de la or you montaña, could very gradually go around. o uno puede subir a la montaña de manera lenta y gradual. When I read about these young saints, Así que cuando leo sobre estos santos jóvenes, I got to start going more straight up the mountain. entonces me digo a mí mismo que tengo que subir directamente a la montaña. Anyway, she tells the story. Ella cuenta esta historia. She says, I've been in the convent almost 7 years, Llevo en el convento casi 7 and años. almost every time I go to pray, I fall asleep. Y casi siempre, cuando voy a rezar, casi siempre me quedo dormida. Even after receiving communion. Incluso después de recibir la comunión. When I read that, Cuando leí esto, I woke up. me desperté. And I said, wow, you can be a saint and even have sleepy prayer times. Y entonces pensé, caray, uno puede ser santo y quedarse dormido en las oraciones. So if anybody's sleeping out there, don't be discouraged. Así que si alguno se está quedando dormido ahora, que no se desanime. And she says, you would think that I'd be absolutely discouraged. Uno podría pensar que estaba totalmente descorazonado. She says, I'm not discouraged. Pero dice, no estoy desanimada. And the reason why I'm not discouraged Y la razón por la que no estoy is desanimada, that I know that God loves me even while I'm sleeping. sé que Dios me ama incluso cuando estoy durmiendo. So Teresa's confidence wasn't in the quality of her prayer times. Así que la confianza que tenía Teresa no tenía nada que ver con la calidad de sus momentos de oración. Teresa's confidence was in the power of God's love Su confianza estaba en el poder del amor de Dios to take her little loaves and fishes, para coger sus panes y sus peces, to take her sleepy prayer times, de recoger sus momentos de oración en los que se quedaba dormida and work transformation in our heart. y realizar una transformación en su corazón. All we can bring is what we have, and it's not enough. Lo único que podemos traer es lo que tenemos. But if our trust is in the power of God's love to take what's not enough, Aquello que no es suficiente, pero si confío en el poder de Dios para entregarle aquello que no es suficiente, He will work transformation in our soul. Él hará una transformación en nuestra alma. Hey, it's working. Funciona. Okay. She also says, I know that God loves me even while I'm sleeping, Y si yo digo, yo sé que Dios me ama incluso cuando estoy durmiendo, because I see that when parents put their children to bed, they Porque- still love them. porque yo sé que cuando los padres meten a sus hijos en la cama, aún los quieren. Of course, some of us who are parents might say, Algunos de nosotros que somos padres podríamos decir when our children are sleeping, we love them even more. que cuando nuestros hijos están durmiendo, los queremos más. They finally stop screaming, I was losing my holiness. Porque cuando empiezan a chillar y a correr, pues empiezan a gritar, pierdo la santidad. But she also said, when I see surgeons putting their patients to sleep and doing life-saving surgery, Si podríamos decir que cuando los cirujanos pues anestesian a sus pacientes y empiezan a hacer cirugía en ellos, I know that God is able to work in me even while I'm sleeping. puedo decir que Dios es capaz de obrar en mí, de trabajar mientras estoy durmiendo. So the first principle, total confidence in the power of God's love to do in us what He's asking us to do. Así que tenemos que tener una confianza total en el poder de Dios, que Él está haciendo en nosotros lo que nos pide que hagamos. Second principle, El principio, our effort is necessary. el esfuerzo es necesario. What kind of effort? ¿Qué tipo de esfuerzo? Well, I think the most important decision I ever made in my life Creo que la decisión más importante que he hecho en mi vida was on that weekend cursillo fue en aquel fin de semana de cursillo, where I repented of my sins, donde me arrepentí de mis pecados, went to confession, fui a la confesión and turned my life over to the Lordship of Jesus. y le entregué mi vida al Señor.
But I think the second most important decision in my life Pero creo que la segunda decisión más importante en mi vida, happened a couple of weeks afterwards. creo que sucedió 2 semanas después de aquello. And I knew that there would be a fluctuation in my experience of God's love and presence. Y sabía que habría como una fluctuación en mi experiencia desde la presencia y del amor de Dios. Sometimes I would experience His love, but other times not. A veces experimentaba su amor, pero otras veces no. Sometimes I would experience His presence, but other times not. A veces experimentaba su presencia, pero otras veces no. But I knew that no matter what I felt or didn't feel, Pero sabía que no importaba lo que sintiese o lo que no sintiese. this relationship with Jesus is the most important relationship in my life. Sabía que esta relación con Jesús es la relación más importante de mi vida. And I knew I needed to make a decision Y sabía que tenía que tomar una decisión to point my life to God en dirigir mi vida hacia Dios in a more disciplined way. y de una manera más disciplinada. I knew for me what that meant was to take some time each day for personal prayer. Sabía que para mí lo que aquello significaba es que tenía que todos los días tener un rato de oración And I personal. honestly can say I think it's the second most important decision I ever made in my life. Y creo que con honestidad puedo decir que es la segunda decisión más importante que he tomado en mi vida. I've had my share of sleepy prayer times. He tenido momentos de oración en los que me he quedado dormido. I've had my share of distracted prayer times. He tenido mis momentos de oración en los que he estado completamente distraído. I've had my share of prayer times where I'm looking at my watch. He tenido momentos de oración en los que estoy mirando el reloj Say, oh, it's only been 15 minutes. y digo, ¡ay, Dios mío, han pasado solamente 15 minutos! And I've even skipped my prayer time sometimes. Y a veces incluso no he tenido estos ratos de oración. But as weak as my prayer times have been, Pero aunque mis momentos de oración hayan sido muy I débiles, think they've been a real secret to the Lord keeping His hold on my life. pero creo que han sido el verdadero secreto de que el Señor haya permanecido en mi vida. Now, Francis de Sales, San Francisco de Sales, one of these doctors of the church, uno de estos doctores de la Iglesia, says that busy Catholic lay people dice que los laicos católicos que están muy ocupados should pray an hour a day. deberían rezar 1 hora al día. Now, this is sometimes a little shocking to busy Catholic lay people. Esto a veces le suena a los católicos les suena que esto es muchísimo. But he says the reason why he suggests that Pero la razón por la que sugiere esto is because the lives of lay people are so busy and so distracted es que las vidas de los laicos están tan ocupadas y están distraídos con tantas cosas that unless they're spending a significant amount of time being quiet before the Lord, que a menos que pasen un tiempo significativo estando en silencio con el Señor, meditating on His Word, meditando su palabra, paying attention to Him, prestándole atención, how can they expect to be sensitive to the leading of the Holy Spirit ¿cómo pueden esperar ser sensibles a esta guía del Espíritu Santo in all the different circumstances of their lives? en todas las diferentes circunstancias de su vida? So one very practical decision that could be made today, Así que una decisión práctica que podríais hacer hoy, if you've never decided to take a personal prayer time each day, que si nunca habéis decidido tener un tiempo de oración personal cada día, or maybe if at one time you did but you drifted away, o quizás si has tenido en un momento determinado lo tenías pero lo has abandonado, is to remake that decision. es tomar de nuevo esta decisión. If you're not used to praying an hour a day, don't start with that. Si no estás acostumbrado a rezar 1 hora al día, entonces no comiences con esto. Take 20 minutes a day. 20 minutos al día. Meditate on the readings from Mass each day. Medita las lecturas de la misa, por ejemplo, diaria. Make a little list of people that you're praying for. Haz una lista de gente por la que quieres rezar. If nobody's around, start praising the Lord and clapping and walking around. Si no hay nadie por allí, puedes empezar alabando al Señor y caminando y cantando. Just as the Holy Spirit leads us in prayer. Como el Señor, como el Espíritu Santo quiera guiarnos en la And then oración. let it grow over time. Y podemos dejar que esto crezca con el tiempo. I think it's very, very important. Creo que esto es muy, muy importante. Particularly in all the confusion that's going on right now in the world and in the church. Especialmente en toda la confusión que hay ahora mismo en el mundo y en la Iglesia. Jesus says, my own recognize my voice. Jesús, My own
who belong to me Mira, recognize my voice. aquellos aquellos que me pertenecen puedan reconocer mi voz. We need to get accustomed to recognizing the voice of the Lord. Tenemos que estar acostumbrarnos a escuchar la voz del Señor. We need to increase our discernment about what's from the Lord and what isn't from the Lord. Tenemos que aumentar nuestro discernimiento para saber qué es lo que viene del Señor y lo que no viene del Señor. And that needs to be based on a very solid knowledge of Scripture and the Catechism of the Catholic Church. Y esto tiene que estar basado en un conocimiento sólido de la Escritura y del Catecismo de la Iglesia Católica. But it also needs to have the dimension of familiarity with the voice of the Lord. Pero también tiene que tener esta dimensión de familiarizarnos con la voz del Señor. Okay, what else can we do? ¿Qué más podemos hacer? Maybe one more thing on this. St. Teresa of Avila said, for 13 years, she couldn't have a prayer time without the help of a book. Santa Teresa de Ávila dice que durante 13 años no fue capaz de tener un momento de oración sin la ayuda de un libro. She said her mind was like wild horses running every which way. Decía que su mente era como un montón de caballos salvajes que iban de un lado para otro. So, the importance of spiritual reading. Así que aquí tenemos la importancia de la lectura espiritual. But don't just read and meditate. At a certain point, put the book down. Pero no solamente lee y medita, sino que en algún momento aparca el libro And just be there before the Lord. y quédate ahí delante del Señor. That psalm I often think of. Ese salmo sobre el que pienso a veces, Where the Lord says, be still and know that I am God. El Señor dice, estad en silencio y tienes que saber que yo soy el Señor. And when Catherine of Siena used to pray, Cuando Catalina de Siena solía rezar, she began like this. ella empezaba así: Lord, Señor, you are the one who is. tú eres el que eres. I am the one who is not. Yo soy la que no soy. She needed to get clear, who is God Ella quería saber, tenía claramente quién era Dios and who's not God. y quién no era The Dios. proper attitude of respect and reverence, Con una actitud de respeto y de reverencia, of adoration. de adoración. Okay. What else can we do? ¿Qué más podemos hacer? We can turn away from those things that block or slow down the transformation of our soul by the Holy Spirit. Podemos alejarnos de aquellas cosas que bloquean este proceso de transformación en el Espíritu Santo. That means, first of all, turning away from sin. Eso significa, antes que nada, alejarnos del pecado. Now, what do the saints say about sin? ¿Qué es lo que dicen los santos del pecado? The first thing they say Lo is, primero que dicen es: sin never helps. el pecado no ayuda nunca. I bet you're thinking, you came all the way from the United States to tell us that? Seguro que estés pensando, has venido desde los Estados Unidos para decirnos esto. This is Spain, we know that. Esto es España, esto ya lo sabemos. Well, people used to know it, but these days a lot of people don't. Bueno, la gente solía saberlo, pero hoy en día muchas personas ya no lo saben. The very essence of temptation La misma esencia de la tentación is making a presentation to us se nos presenta that sin will help. de una manera que dice que el pecado sí que nos va a ayudar. You're experiencing financial pressure. Experimentas presiones económicas, Steal some money. pues roba dinero, You'll feel better. te sentirás mejor. You're experiencing sexual temptation. Si es lo que experimentas es tentación sexual, Give into it. pues no te prives, You'll feel better. te sentirás mejor. You don't like your neighbor. ¿No te gusta tu prójimo? Hate her. Ódialo. It feels good to hate. Pues odiar sienta bien. The very nature of temptation is to present a sin La as a solution to a problem we're misma having. naturaleza de la tentación es presentar el pecado como la solución a un problema. That's why it's so important to get very, very clear Así que es muy importante ser muy, muy claro that sin never helps. que el pecado no ayuda nunca. It never brings us the happiness, Nunca nos lleva a la felicidad, the love, or the freedom al amor o a la libertad that we desire in our deeps of our heart. que deseamos en la profundidad de nuestro corazón. It may provide momentary pleasure, Podría proporcionar un momento de placer but it momentáneo, wounds the soul
Pero las heridas del alma and we're further away from the happiness we desire than ever. nos alejan más de esta felicidad que deseamos para siempre. Big sin wounds the soul a lot. El pecado crea heridas en el alma. Little sin wounds it a little bit. Un pecado grande crea grandes heridas, los pecados pequeños, heridas pequeñas. All sin wounds the soul. Pero todo pecado hiere el alma. So the first thing the saints tell us is turn away from serious sin. Así que lo primero que los santos nos dicen es aléjate de los pecados graves. Now, nowadays, there's a lot of confusion about what serious sin is. Hoy en día hay muchísima confusión sobre qué es un pecado grave. Like, is it a serious sin not to recycle? Por ejemplo, ¿es un pecado grave no reciclar? What if I don't believe in global warming? Is that a sin? ¿Qué pasa si yo no creo en el calentamiento global? ¿Es un pecado eso? For many years, we've heard of how God cares about these big issues. Durante muchos años hemos oído como Dios cuida de estos grandes problemas. He cares about the environment. He cares about peace and justice. A Él le importa la ecología, la justicia y la paz. And that's true. He cares about all those things. Y es verdad, a Él le importan todas estas cosas. But he still cares about all those things that he spells out in his teaching that most directly, personally impact us in our lives. Pero también le importa todas estas cosas que nos dice en su enseñanza, que nos impactan de manera personal en nuestra vida. What am I talking about? ¿De qué estamos hablando? 1 Corinthians chapter 6. Primera de Corintios 6. What does Paul say? ¿Qué dice Pablo? He begins the same way as he began with 2 Thessalonians 2 that we spoke about this morning. Empieza de la misma manera que empieza en la segunda de Tesalonicenses 2, de la que hablamos esta mañana. He says, don't let anybody deceive you. Dice, no dejes que nadie te engañe. This is an area where there's tremendous self-deception. Este es un área donde hay mucho autoengaño. And there's a tidal wave of lies that are coming into us from our culture. Y es como una gran onda expansiva de mentiras que vienen en nuestra dirección. But what does God's word say? Pero ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Don't let anybody deceive you. No dejes que nadie te engañe. The immoral will not enter the kingdom of God. Los inmorales no entrarán en el reino de Dios. The fornicator, the adulterer, El fornicador, el adúltero, the person who engages in homosexual activity, las personas que están involucradas en actividad homosexual, the thief, the robber, the idolater, the drunkard, el ladrón, el borracho, el idólatra, and the list goes on. y la lista continúa. And it's not just a one-time list. Y no solamente hay una lista. Very similar list in Galatians chapter 5. Vemos que hay más listas en Gálatas capítulo 5. Paul says, I warn you as I warned you before. Pablo dice, os advierto como os he advertido antes, That those who do such things will not enter the kingdom of God. que aquellos que hacen estas cosas no entrarán en el reino de Dios. Very similar list in Ephesians chapter 5. Una lista muy parecida en Efesios 5. Other list in the book of Revelation. Hay otra lista en el libro del Apocalipsis. There couldn't be anything said more clearly. Que esto no se puede decir más claramente. Unless people repent from serious sin before they die, A menos que la gente se arrepienta de sus pecados graves antes de morir, they're risking hell se arriesgan irse al infierno by their own choice, por su propia elección, by their impenitent hearts. para estos corazones que no impenitentes. That's why evangelization is so important. Y esta es la razón por la que la evangelización es tan importante. The culture we live in is filled with lies, La cultura en la que vivimos está llena de mentiras. demonic lies, lies from demons Son mentiras demoníacas that are leading people to destruction, que están llevando a la gente a la destrucción, destroying their lives in this world destruyendo sus vidas en este mundo and leading them to eternal destruction. y llevándolos a una destrucción eterna. Unless we have the biblical worldview,
a menos que tengamos la visión bíblica del mundo, unless we pay attention to what God is revealing to us about the human heart. a menos que prestemos atención a lo que Dios nos está revelando sobre el corazón humano, We become blind people leading the blind. nos convertimos en personas ciegas guiando a otros ciegos. Our culture is going off a cliff. Nuestra cultura se cae por el precipicio. The human race in its darkness and confusion is destroying itself. La raza humana en su confusión, en su oscuridad, se está autodestruyendo. And we need to know God's word. Y tenemos que saber cuál es la voluntad de Dios. We need to be very clear on it for our own lives. Tenemos que tener claridad para nuestras propias And vidas. if anybody has believed these lies Y si alguien ha creído estas mentiras and hasn't understood the clarity of God's word, y no ha entendido la claridad de la palabra de Dios, which is repeated in the Catechism of the Catholic Church, que se repite en el catecismo de la Iglesia Católica, we need to repent. tenemos que arrepentirnos. We need to really ask God to have mercy on us and free us from serious sin. Tenemos que realmente arrepentirnos y pedirle a Dios que nos libere del pecado grave. We need to repent of our self-deception. Tenemos que arrepentirnos de nuestro autoengaño. We need to repent how with itching ears sometimes we have believed the lies that people have told us. Tenemos que arrepentirnos de que a veces nos hemos creído las mentiras que otros nos han dicho. Another warning from Scripture. Otra advertencia en la It says in Escritura. those days people with itching ears, En aquellos días, people with ears are looking for teachers to tell them what they want to hear. hay personas que están buscando maestros que le digan aquello que ellos quieren oír. And sometimes we deceive ourselves. Y a veces nos engañamos. We say, well, I know a theologian who said, that's okay. Pues yo conozco a un teólogo que dice que eso está bien. If God's Word doesn't say it's okay, if the Catechism of the Catholic Church doesn't say it's okay, it's not okay, even if the theologian tells you that. Si Dios dice en su palabra que no está bien y el catecismo de la Iglesia Católica nos dice que no está bien, aunque el teólogo diga que está bien, pues no lo está. Now, sometimes when people hear, yes, I agree. Estoy de acuerdo. We're applauding the Word of God. Estamos aplaudiendo la palabra de Dios. There's power in the Word of God to set us free. Hay poder en la palabra de Dios These are para life-giving liberarnos. words. These are life-giving words. Estas son palabras que nos dan vida. These words are there out of the compassion of God to save us. Esas palabras salen de la compasión de Dios para salvarnos. Now, sometimes when people hear what's serious sin, they say, I didn't know that was serious sin, and they're able to repent right away. Y a veces cuando hay personas cuando oyen que esto son pecados graves, decían, pues yo no sabía que esto era un pecado grave y se arrepienten directamente. But other times, like St. Augustine, Pero otras veces, como San Agustín, they've become slaves to sin. a veces se convierten en esclavos del pecado. They develop deep habits of sin. Tienen unos hábitos profundos de pecado. And what St. Augustine says, Y San Agustín dice, he says, by the time I wanted to get free, para cuando yo quise liberarme, I was locked into sin. I couldn't get free. estaba totalmente atrapado por el pecado. But he said- No podía ser libre. He said, I was responsible, though, for getting to that point. Pero San Agustín decía, pero yo soy responsable de haber llegado hasta ese punto. By a whole series of decisions I made repeatedly over a number of years. Por una serie de decisiones que tomé de manera repetida durante un número determinado de años. He was living with a concubine. Vivía con una He concubina. had a son by her. Tuvo un hijo con ella. He couldn't get free. Y no podía ser libre. And he cried out to God. Y clamó a Dios. And after many years, the grace came to set him free. Después de unos años, la gracia llegó y pudo liberarse. And I promise anybody who is locked in sin, Yo prometo a aquellos que están atrapados por el pecado, do not give up the fight. no te rindas, no The dejes de Lord will luchar. set you free at the appropriate La time. palabra te hará libre en el momento adecuado. Avail yourselves of all the means of grace and all the wisdom of the church. Y llenaos de toda la sabiduría y de toda la gracia de la Iglesia. Now, we did start about 5 or 10 minutes late because of all the announcements. Empezamos unos 5 o 10 minutos tarde por los avisos. I need another 5 or 10 minutes. Necesito otros 5 o 10 minutos. And if nobody stops me, I'm going to take it. Así que si nadie me para, voy a seguir. Because there's a few more important things I want to share. Porque hay unas cosas importantes que quiero compartir. Once we're free from serious sin, Una vez que somos liberados del pecado grave, we tend to think, well,
I've reached my goal. Solemos decir, ya he alcanzado mi meta. We say, very good. Decimos, muy bien. And we're doing a lot better than other people. Y lo estamos haciendo mucho mejor que otros. We're doing a lot better than we used to do. Lo estamos haciendo mejor que lo solíamos hacer. But there's more. Pero hay más. And so we need to not kind of set up camp halfway up Mount Carmel. Así que no necesitamos poner el campamento a mitad de camino del Monte Carmelo. We need to keep climbing. Tenemos que continuar ascendiendo. And so we need to turn away from less serious sins. Así que tenemos que rechazar los pecados menos We graves. used to call venial sins. Solíamos llamarle pecados veniales. But the saints don't want us to become scrupulous. Pero los santos no quieren que seamos escrupulosos. And so they make a very important distinction Así que hacen una distinción muy importante. between what they call inadvertent venial sin, inadvertent, not fully chosen, kind of like Sino, accidental. yes, aquellos pecados veniales que son como que no están no son muy obvios, no están hechos a propósito, And freely chosen venial sin that we choose. y aquellos pecados veniales que escogemos. And this is how Teresa of Avila defines those. Y esto es como Teresa de Ávila define She estos. says the inadvertent venial sin, Aquellos pecados veniales que pasan desapercibidos. it's like what the book of Proverbs says. Es como dice el libro de los When it Proverbios. says that the just person falls 7 times a day. Dice que el hombre justo cae 7 veces al día. You're living basically a very good life. Que uno, o sea, básicamente tiene una buena vida. But maybe a little critical remark comes out, Pero a veces, por ejemplo, un comentario crítico or a nos little sale, momentarily giving into jealousy o en un momento determinado pues estamos celosos por algo, or a bad thought, o tenemos un mal pensamiento, or being mean to somebody without thinking about it. o somos pues groseros malos con alguien sin pensar en ello. She says that's because the old man is still there. Esto significa que el hombre viejo aún está ahí, But because we're not freely choosing to do those things, pero no escogemos libremente hacer esas cosas. they don't significantly block the process of holiness. No bloquean el proceso de santidad de manera significativa. But when we freely choose to do those things, Pero cuando escogemos hacer esas cosas libremente, little sins, estos pecados she pequeños, says it's a real problem. esto es un verdadero problema. This is how she describes it. Es como ella lo describe así. She says, I say to myself, Yo me digo a mí misma, I really like doing this. me gusta hacer esto. If I do it, I won't go to hell. Si lo hago, no voy a ir al infierno, I won't go to jail. no voy a ir a la cárcel And I probably won't be thrown out of my family. y probablemente no me echarán de mi And I familia. really like doing it. Realmente me gusta hacerlo, So I'm going to do it. así que lo voy a hacer. And what Teresa of Avila says, Y lo que dice Teresa de Ávila, even though it's a little thing, incluso aunque es algo pequeño, it's no little thing. It's even though it is a little thing, it is no little thing. aunque es algo pequeño, no es algo pequeño, es una cosa pequeña. To freely choose to offend the Lord, even in a small matter. No es una cosa pequeña escoger libremente ofender al Señor en algo mínimo. So another practical decision we could make Así que otra decisión práctica que podríamos tomar, that would really remove obstacles to the Holy Spirit working in our soul, que realmente liberaría los obstáculos para que el Espíritu Santo obre en nuestra alma, is to make the decision to never freely choose to offend the Lord, even in a small matter. es tomar la decisión de nunca libremente ofender al Señor, incluso en una cosa pequeña. Okay, 2 last things. Las dos últimas cosas. This next thing I never heard about, and I had it. Yo nunca había oído hablar de esto, pero yo lo tenía. It's what Francis de Sales describes as affection for sin. Es lo que Francisco de Sales. Yeah. Affection for sin. Affection, like affection. O sea, es lo que San Francisco de Sales define como apego, cariño al pecado. He says, it's like the Israelites when they came out of Egypt. Es cuando los israelitas salieron de Egipto, They physically were out of Egypt, físicamente estaban fuera de Egipto, but their hearts were
still affectionate for Egypt. Pero sus corazones aún tenían cariño, apego a Egipto. Remember when they came to Moses and started complaining? Y entonces, ¿os acordáis cuando fueron a Moisés y empezaron a protestar? Oh, we're getting tired of these daily miracles. Oh, estamos cansados de estos milagros diarios. Same old manna every morning. Todo maná, el mismo maná todas las mañanas. Same old miraculous quail every evening. Todas estas codornices milagrosas todas las tardes. We want the melons and the leek and the garlic that we had in Egypt. Nosotros queremos los melones y los ajos y los puerros que teníamos en Egipto. So a journey that could have taken 8 days Así que un viaje que podía haber llevado 8 días took 40 years les llevó 40 años, because their hearts were divided. porque sus corazones estaban divididos. And Teresa of Avila says, why take 40 years when you can get there in 8 days? Y Santa Teresa de Ávila dice, ¿por qué llevaría 40 años cuando uno podía haber llegado al otro lado en 8 días? So sometimes we're nurturing in our heart an affection for a past sin. Y a veces en nuestro corazón lo que estamos haciendo es que cuidamos de este cariño, de este apego a un pecado antiguo. We remember with affection a past sin. Recordamos un pecado del pasado y lo recordamos con cariño. Or maybe we fantasize about a possible future sin. O a veces fantaseamos sobre un posible pecado en el futuro. And like to think about that. Nos gusta pensar sobre eso. That's affection for sin. Esto es tener apego, cariño al pecado. So Francis de Sales says, ask the Lord to show you. Así que San Francisco de Sales nos dice, pídele al Señor que te If muestre you're welcoming any affection for sin in your heart. si tú le das la bienvenida a cualquier apego al pecado. And when it comes, reject it. Y cuando venga, recházalo. He gives another example. Y nos da otro ejemplo. He says there's a man who's very allergic to eating melons. Hay un hombre que es muy alérgico a comer melones. The doctor says you have to completely give up eating melons or you're going to stop breathing one of these days. El médico le dice que tiene que dejar de comer melones. So the man says, I don't want to die. Dice, o si no te vas a dejar de respirar. Entonces el hombre dice, bueno, yo es que no me quiero morir. So I guess I have to give up eating melons. Así que supongo que tengo que dejar de comer melones. But I can still go to the fruit market. Pero aún puedo ir al mercado de frutas. I can still go to the melon stand. Puedo ir al puesto de los melones. I can still smell them. Puedo olerlos. I can still touch them. Puedo tocarlos. I can still talk to the lucky people who can still eat melons. Puedo hablar con la gente afortunada que puede comer melones. Because maybe someday in the future I'll be able to eat melons again. Porque quizá haya algún día en el futuro que pueda comer melones otra vez. That's affection for sin. Esto es el apego al pecado. You got to stay away from the melon stand. Y uno tiene que alejarse de los melones. Yeah, you got to stay away. Hay que alejarse. Yeah, when the desire comes, you need to give it to the Lord. Así que cuando el deseo venga, hay que dárselo al Señor. Very important wisdom from the saints. Esto es una sabiduría muy importante que viene de los santos. Ask the Holy Spirit to make you sensitive to any affection for sin that you're welcoming in your heart. Pídele al Espíritu Santo que te haga sensible a cualquier afecto que puedas tener en tu corazón hacia el And pecado. let go of it. Para poder dejarlo, para poder abandonarlo. We need to close some doors on the past. Tienes que cerrar las puertas al pasado Close some doors on the present. y estar en el presente, cerrar las puertas en el presente Close some doors on the future. y cerrar las puertas en el And futuro. only desire to go in and out that one door, which is Jesus Christ. Y solamente desear entrar y salir de esa única puerta que es Jesucristo. Well, I don't have time for the last things, but we'll maybe do it tomorrow morning. No tengo tiempo para compartir el último punto, pero quizá lo haga mañana por la mañana. Right now, let's pray. Así que ahora vamos a rezar. Lord, we thank you for the joy of being called to holiness. Señor, te damos gracias por este gozo de ser llamados a la santidad. We thank you for your faith in us. Te damos gracias por tu fe en nosotros. We thank you for your hope for us. Te damos gracias por tu esperanza en We nosotros. thank you for your love for us, Te damos gracias por tu amor por nosotros, which is powerful enough to remove every obstacle to union with you. que es lo suficientemente poderoso para remover cualquier obstáculo que nos Father, impide I unirnos a ti. I ask that your Holy Spirit
Señor, te pido el Espíritu Santo bring clarity to the minds and hearts of those here this para afternoon. que traiga claridad a los corazones y las mentes de los que estamos aquí esta tarde. Show them the wisdom you have for them. Muéstrales la sabiduría que tienes para ellos. Show them the practical decisions that could most help them Muéstrales las decisiones prácticas que pueden ayudarles draw closer to you para que se puedan acercar más a ti. and remove the obstacles that are slowing down the journey. Y quita los obstáculos que están haciendo este camino más lento. Thank you for the call. Gracias por la llamada. We cast our lives on you. Te entregamos nuestras vidas a ti. Teresa of Avila said, unless you have a great desire for God, you won't make much progress. Teresa de Ávila dice, a menos que uno tenga un gran deseo por Dios, no progresará. But then she says, Pero después dice, if you don't have a great desire for God, si no tienes un gran deseo de Dios, ask God to increase your desire, pídele a Dios que aumente tu deseo. and He will. Y Él lo hará. Every time we run into our own poverty, Cada vez que nos encontramos con nuestra propia pobreza, every time we run into our own weakness, cada vez que nos encontramos con nuestra propia debilidad, it's an opportunity es una oportunidad to receive grace from God, para recibir la gracia de Dios, to admit our weakness, para admitir nuestra debilidad and to receive power from on y high. para recibir el poder de lo alto. We ask this through the intercession of Mary Pedimos esto a través de la intercesión and de through María the mighty, wonderful saints of Spain. y a través de los santos, poderosos y maravillosos de España. Amen. Amén. I'm going to go up to the libreria, and if anybody would like any of my books signed, I'll be happy to do that. Voy a ir ahora a la librería y si alguien quiere puede firmar los libros allí. Everything I spoke about this afternoon is in this book, El Cumplimiento de Todo Deseo, and a lot more. Todo lo que he hablado esta tarde está en este libro, el cumplimiento de Everything I todo spoke about deseo this y más morning cosas. is in this little booklet, La Batalla Final. Y lo que he hablado esta mañana está en este libro, La Batalla So Final. I'll be up there in case anybody wants to visit or Así have que me sign their estaré book. allí si alguien quiere venir. Thank you. Good.